buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La pasada semana se celebraba la Semana del Corazón y de esto queremos hablar, y con quién mejor que con el doctor Carlos Piñeiro, presidente de la Asociación Amigos del Corazón, conocida como Amicor. Carlos, gracias por venir esta noche. Hola, buenas noches. Bueno, la semana pasada se celebraba la Semana del Corazón y, como no puede ser, vosotros estabais ahí celebrando, en este caso, un encuentro sobre los patrones dietéticos cardiovasculares con un invitado muy especial. Cuéntanos. Sí, la verdad es que es la primera vez que colaboramos con la Fundación Española del Corazón a nivel nacional e internacional, y invitados por la Sociedad Española de Cardiología, y realmente participó nuestro chef Dani López, que bueno, siempre que hay oportunidad es el embajador de la dieta ártabra local y demás, junto con Miguel Campos, y bueno, pues nos parecía interesante ofrecer esa doble faceta. No es muy habitual en este tipo de encuentros, sobre todo cuando se emite a nivel internacional, pero aceptaron la propuesta y bueno, pues hablamos los dos de patrones dietéticos y también de los hábitos domésticos, de culinarios, sobre todo la incorporación de la tecnología, pues como es cocinar con el horno microondas, que fue un poco de lo que hemos hablado. Que es brutal lo que decíais, que con el microondas se pueden hacer unos platos, sí, vamos, sí, de categoría. Comida saludable y sin ningún problema. Lo que pasa que, lógicamente, llama la atención, pero de hace 30 años en países como Inglaterra, Estados Unidos, ya se utilizaba de forma habitual. Por la falta de tiempo se preparaban, no platos ya preparados, sobre todo preparados, que ahí sí tienen riesgo cardiovascular por causa del exceso de sodio y las grasas. Para que se mantengan más tiempo, en este caso, tanto verduras como pescado, carne se puede preparar perfectamente, y lo que hay que conocer son los tiempos adecuados, pero muy bien. Y además Dani en esto es un experto. Es un gran profesional. Sí. Me decías que este encuentro ha sido a nivel mundial, porque sí, han podido acceder a través de estas charlas en todo el mundo. ¿Cómo fue? ¿Qué tal ha sido la participación? A mí me sorprendió muchísimo, sobre todo los países de Sudamérica participaron muchísimo. O sea, preguntas de Argentina, México, Colombia, un montón de países. La verdad es que la Fundación Española del Corazón tiene mucho impacto a nivel de habla hispana, y entonces tanto incluso en Estados Unidos y Sudamérica tiene bastante importancia, ¿no? Realmente hay que reconocer el interés de las personas, porque tenemos que hablar de dos situaciones, ¿no? Una situación desigual, donde esa brecha, a pesar de esa comunidad global que siempre nos han dicho que estaba ahí, que era lo importante, no es así. O sea, que hay una desigualdad tremenda. Entonces en los países de Sudamérica hay mucho interés. En concreto en Argentina tienen un servicio potente relacionado con la cardiología a nivel de su país, y entonces también están haciendo cosas a través de la fundación que tienen a nivel de Argentina, y colabora mucho con España, y bueno, pues por eso, muy bien, muy bien. La verdad es que preguntaban todo tipo de cosas. Que eso es lo que quiero decir. Al ser un encuentro virtual, está ya no solo la opción de poder escuchar lo que te cuentan, sino de que puedas preguntar, y hubo preguntas de todo tipo. ¿Cuáles fueron las más destacadas? ¿Alguna de ellas? Sí, la polémica que surgió fue con el vino, fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, porque el vino siempre dicen que es bueno, sobre todo si es tinto, claro, una copita. No, eso era lo que se decía. Y no. Y ahora ya, yo por ejemplo recomiendo agua. y Dani habló del vino, y entonces claro, había gente que reaccionaba. Es curioso porque las preguntas de los países de Sudamérica hablaban de las bondades del vino. O sea, están todavía en esa fase, ¿no?, donde no les llega todavía una información. Y aquí Dani había asistido al foro gastronómico de Galicia, y también hubo un debate específico sobre ese tema. Claro, estamos hablando de que se habla de la enogastronomía, donde el vino es importante por la producción que tenemos en Galicia, pero lo que está claro es que la evidencia científica se aproxima más a que la recomendación sea agua que vino. De elegir blanco tinto,
Eso sí que es verdad, Nada, mejor tinto. Sí, eso es lo que se hablaba. Ahora se dice mejor agua que vino. Vale, nada, no. O sea que, no, fíjate que las bondades del vino todavía se sigue poniendo en las pirámides de alimentación. Fundamental, la base es el agua, pero después se habla de una copa y de forma moderada consumo de alcohol. Pero sin embargo, últimamente ya nos está pasando a nivel internacional y con las evidencias científicas en los últimos estudios de la última década, está demostrándose que tanto el azúcar como el vino no tienen tantos beneficios como se decía. Entonces, claro, ¿hasta qué punto conoces cómo se ha condicionado, no vamos a decir manipulado, pero cómo se ha condicionado durante décadas el uso y consumo de determinado tipo de sustancias, y en este caso algo tan asumido desde hace muchos siglos como es el vino, ¿no? Una lucha que va a ser importante aquí en Galicia porque, como me comentabas, Galicia se vende como un lugar para visitar ya no solo por sus paisajes, sino por ese turismo etnográfico y gastronómico. Sí, yo creo que el tema de... Es curioso, yo cuando hice salud pública estuve 3 meses haciendo enología. O sea, que imagínate lo importante que era en aquel tiempo el tema del vino, ¿no? Y bueno, llegó incluso, hace poco he oído una barbaridad a un político decir de que el vino era un alimento, en esas campañas que los políticos a veces tienen flaquezas y dicen esas cosas, pero bueno, en su momento se proponía el vino como alimento, ¿no?, en España, y no se consiguió, por supuesto, pero yo creo que a día de hoy lo que más debería de predominar es el sentido común y sobre todo eso, recomendar a la gente que beba agua. Otro de los, no sé si es mito, ¿no? Leía el otro día, beber 2 o 3 tazas de café al día está relacionado con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Esto es cierto o no es cierto, después de saber lo del vino? Hay estudios que hablan a favor de este tema. Porque siempre han dicho que una tacita de café, pero ya 3 son unas cuantas. Bueno, realmente cuando se hace este tipo de estudios tienen sus fallos, porque esto es una tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que es muy difícil someter a hacer un ensayo clínico en relación con esto y llegar a esas conclusiones. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de bebidas contribuyen a que se provoque a nivel orgánico una serie de cambios y que influye en el metabolismo e incluso, bueno, pues tienen sus funciones antioxidantes y demás, y bueno, pues esto es una realidad. Y efectivamente pues se está hablando de esas bondades, pero bueno, hay que ser también cautos en cuanto a esto, pero ha pasado con el chocolate, o sea, y tiene que ver con la teobromina, que tiene más potencia todavía que la cafeína, y entonces que esto ya es milenario, ¿no? El tema de las bondades del chocolate ya en Sudamérica, en su momento en las poblaciones nativas, ¿no? Y bueno, todo esto se ha ido transmitiendo, y es cierto que el problema que tenemos nosotros es que le añadimos mucho azúcar a todo, y en este caso, bueno, posiblemente sin tanto azúcar, pues es posible que sea tenga más efecto de prevención cardiovascular. Pero todo en su justa medida. Sí, este es el gran problema, que ahora todos tenemos acceso a los estudios que se publican en el día. Entonces, hay que evaluar cuál era la muestra, cómo lo han hecho, qué tipo de ensayo se ha realizado. Entonces, siempre hay que ser cauto. Pero ya llevan años hablándose de posibles beneficios cardiovasculares, tanto del chocolate como en este caso del café. Pues nada, ya saben, un poquito de chocolate o café natural sin azúcar añadido, perfecto, sí. Es bueno para el corazón. ¿Cuáles son las claves para mejorar la salud cardiovascular? Esta pregunta te la tengo que hacer ya siendo la Semana del Corazón. Sí, fundamentalmente es lo de siempre, de que estamos diseñados para caminar, o sea que la actividad física es fundamental. Es el estudio científico más relevante, con miles de personas se ha realizado hace unos años, donde efectivamente se establece
que la actividad física tiene una función preventiva cardiovascular, o sea que y previene el cáncer, varios tipos de cáncer. Realmente en el tema cardiovascular tiene su importancia porque a fin de cuentas está activando constantemente el flujo sanguíneo, evita que se formen trombos y entonces lógicamente esta es la pugna que tenemos los humanos, es que, contra la coagulación de la, no, claro, y la coagulación de la sangre, y esto pasa cuando estamos mucho tiempo sentados. De ahí la importancia, fue una de las cosas que hablamos, ¿no? de incrementar la actividad física y sobre todo las personas que están sentadas, pues cada hora al menos debe de caminar 5 o 10 minutos, moverse en el lugar de trabajo, moverse en casa por el pasillo. Esto es importantísimo. Entonces, actividad física número 1 y una alimentación saludable sería lo más destacado. Yo creo que son los dos aspectos fundamentales relacionados con la prevención cardiovascular. ¿Pero qué sería más importante, comer bien o hacer ejercicio? Ambas cosas son importantes, ¿eh? O sea, y está demostrado científicamente que tienen gran relevancia. Entonces, la comida saludable, sobre todo el uso de verduras, frutas, no utilizar exceso de grasas saturadas de origen animal y, por supuesto, también hay algo importante que tiene relación, tenemos que pensar de que el exceso de consumo de hidratos de carbono también se transforma en grasas después en el organismo, si se consume excesivamente, y después también no se recomienda el alcohol. O sea que estos son las bases relacionadas con estos aspectos, pero es importantísimo tomar pescado 2 o 3 veces a la semana, tener una dieta atlántica, una dieta ártabra, que es la que tenemos en casa y que tiene relación directa con esas aportaciones fundamentales de aporte de nutrientes, vitaminas, y antioxidantes, es importantísimo. ¿Cree que esta situación va a empeorar ahora? Porque si bien es cierto, todos estos alimentos están subiendo, sí, y hoy en día ya casi la fruta se convierte en un bien no para todas las clases. Esto hace que las cosas más económicas son las peores, por lo tanto puede haber una tendencia a que empeore. Sí, yo creo que la pandemia ha significado mucho para nosotros y ahora la crisis económica lo mismo, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas. En los colegios están subvencionadas las campañas relacionadas con la fruta y demás, y la leche, el consumo de leche y los lácteos, y realmente yo creo que esto no es lógico de que los precios sean tan elevados, sobre todo en algo que estamos siempre recomendando que se consuma y bueno, ha triplicado incluso el precio. O sea, yo a veces me quedo asombrado que cuando voy a hacer la compra y observo de que ha subido un 200, un 300%, a veces no entiendes. Yo siempre hablaba de que cuando subía mucho una cosa, yo decía si le estaba pagando la seguridad social a las personas que cultivaban esto, pero no, al final yo creo que se lo pagamos a los transportistas, se lo pagamos a los intermediarios, sí, siempre. Yo creo que este es el problema porque al agricultor realmente le significa muy poco económicamente y no lo supera la precariedad, pero es muy caro y esto al final va a tener impacto a nivel de salud pública con toda seguridad. Me hablabas anteriormente que es importante caminar, pero ¿cuál es la cantidad mínima que hay que caminar al día para que de verdad tenga efecto sobre nuestra salud? Las recomendaciones internacionales actuales son de 150 a 300 minutos caminando, ejercicio aeróbico, que no suponga, que no estamos hablando corriendo ni nada, sino que sea leve, sobre todo es ir caminando y empezar a notar, empezar a tener algo de sudoración y pequeña dificultad al hablar con una persona que va al lado. Eso me pasa a mí siempre, entonces, sí. Es que me paso todo el día corriendo con el móvil y siempre me dicen, ¿qué pasa? Sí, entonces, bien, vamos bien la cosa. Pues esto es un poco la clave, ¿no? Y está demostrado que a partir de 5.000, 6.000 pasos ya es eficaz, o sea que no tiene por qué superarse los 10.000 o alcanzar los 10.000 pasos. Ahora que me dices esto de los pasos, hoy con los teléfonos, con los relojes que nos contabilizan los pasos, esto ayuda además a las personas, que hay muchas personas, pues he hecho tanto, pues tengo que hacer. Sí, es importante saberlo, ¿no? De que antes se decía, bueno, pues 10.000 pasos, eso era una campaña que se había realizado en Japón,
Y entonces quedó eso, pero a partir de los 5.000, es que es más, ahora incluso hablamos de que cualquier movimiento es positivo. O sea, ya no, pero hablamos de 30 minutos diarios, el hacer ese ejercicio, después a la semana 150 a 300 minutos de actividad aeróbica, eso pues moderada, y después también 75, 150 minutos de actividad vigorosa, o sea, ya corriendo y demás, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Las recomendaciones. Dicen que es mucho más sano andar que correr, porque después las rodillas se resienten cuando uno corre. Lo fundamental tiene que ver con la cantidad. O sea, que si hacemos 75 minutos corriendo, es decir, cuando ya se practica actividad física en exceso, sobre todo ejercicio vigoroso, tiene sus inconvenientes para la salud, pero realmente lo establecido es eso, 150 a 300 minutos de actividad aeróbica moderada, o sea, caminando, y después 75-150 actividad vigorosa, en este caso, bueno, pues lógicamente a la semana estamos hablando, en minutos, 75 minutos. Te he preguntado cuáles son las claves para tener una buena salud, pero ¿cuáles son los síntomas de que nos enteremos, que nos demos cuenta que podemos estar sufriendo una enfermedad cardiovascular? Bueno, fundamentalmente tiene una relación directa. Nosotros tenemos un problema, que es la lucha permanente, lo hablábamos antes, contra los trombos, contra la placa aterosclerótica, que es cuando el interior de las arterias se va sumando pues, grasa, colesterol y una serie de elementos que van obstruyendo la luz del vaso sanguíneo. Si esa luz del vaso sanguíneo está casi cerrada, entonces los nutrientes, la sangre no llega a las células, en este caso pues tanto del corazón o del cerebro o de órganos vitales, y entonces ahí surgen los problemas, ¿no? De ahí que venga el infarto a fin de cuentas viene a ser la muerte celular derivado de que no aporta nutrientes ni llegan todos el oxígeno necesario para la vitalidad de la célula. Y por eso nosotros estamos diseñados para caminar. O sea, y lógicamente tenemos una doble circulación sanguínea que permite también que el oxígeno se sume a la hemoglobina y entonces que llegue junto con los nutrientes a la vitalidad, a mantener la vitalidad celular. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Y realmente de esa manera, si la alimentación es adecuada, se va a evitar que las grasas se acumulen en los vasos sanguíneos, y si se hace una actividad física óptima, entonces de esta manera vamos a estar siempre activando la cascada, en este caso molecular, que provoca el hecho de caminar, porque es importantísimo saber de que de esta manera no se estanca la sangre, no hay posibilidad de que los trombos se queden ahí, y además es que estamos emitiéndolos constantemente. Al caminar es lo que se va purificando y realmente esto es importantísimo. Por otro lado, señalaba que era una asignatura pendiente por parte del sistema sanitario no hacer promoción de la salud y la prevención. Sí. ¿Por qué cree que no se hace? Sí, por un motivo concreto, porque... ¿Económico? Más que económico, yo diría una mala planificación de salud. O sea, yo siempre voy más lejos, digo que por ignorancia de los políticos sanitarios. Pero y es así, o sea pero prevenir ahorra bastante. Sí, tú imagínate, sabiendo de que las enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades crónicas, como puede ser pues la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, realmente se pueden evitar en un 80% solo con estas medidas, con una buena actividad física y con una alimentación óptima. Alimentación saludable. Entonces es muy fácil. O sea, no cabe en ninguna cabeza con sentido común de que no se adopten las medidas oportunas y que no se invierta en promoción de la salud. Entonces el tema es la cartera de servicios. La promoción de la salud no solo es vacunar,
sino que tiene que ir más allá y entonces hay que educar a las personas. La educación para la salud es fundamental y sobre todo que forme parte de nuestra cultura, en nuestra vida cotidiana, que nos permita sobre todo adoptar decisiones que sean las más saludables. Y para eso hay que educarlo y por eso nosotros creemos que lo más importante es educar a niños y niñas en la actualidad, que en un futuro puedan transformar esto. Nosotros lo hemos demostrado, ¿no? En 6 años de trabajo en este caso en colegios, con 1000 y pico niños y niñas, lo que hemos hecho es, con la colaboración del profesorado, en el contexto escolar, donde los niños y las niñas son auténticos agentes de salud. Y esto es quizás lo que habría que ver también, que el colegio no deja de ser también un centro de salud, en el sentido de que se puede educar para la salud si incidimos en la alimentación saludable y si les transmitimos una cultura del movimiento, una cultura de actividad física que es vital. Por eso, bueno, pues de ahí los programas específicos y es lo que a mí en concreto es un honor que la Sociedad Española de Cardiología me haya seleccionado para coordinar el proyecto a nivel de toda España y que nos ha servido precisamente el proyecto que realizamos en su momento en Cardioescolas en Narón y que va a ser objeto de, en este caso, de expansión en todo el país. ¿En qué punto se encuentra este proyecto que está Pues estamos ya con el diseño y ya hemos presentado, se ha aprobado y entonces empezará a desarrollarse seguramente el próximo año. Va a ser ya un poco el punto de salida, pero ya estamos contactando para hacer una serie de experiencias piloto en varias comunidades autónomas y bueno, realmente es interesante, pero vuelvo a insistir de que esto es un tema cultural y un tema educativo y tiene que ver un poco con lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana de forma más sana. Y si no se hace esto, realmente no tiene lógica, porque cuando se habla, bueno, es que la sanidad está en crisis, ¿no? Entonces la sanidad pública, claro, porque la sanidad privada ya cada vez está comiendo más el campo o abarcando más el campo de lo que es la salud pública. Entonces realmente lo que tenemos que pensar es que no es que no se puede pagar la sanidad pública, es que se ha orientado mal, es necesario resetear todo y orientarlo a la prevención, aparte del tema de la asistencia con gran tecnología y que estamos llegando a límites insospechados en ese aspecto, pero lo más barato es la promoción de la salud y lo más eficaz es la promoción de la salud. Estamos hablando que se puede evitar un 80% de las enfermedades crónicas que padece hoy la sociedad. Después, uno de los estudios que hemos realizado en los últimos años y en que yo he sido uno de los investigadores a nivel de toda España, hemos demostrado de que también las personas que acuden a los centros de salud por grupos de edad, por quinquenios, curiosamente se observa de que estamos fracasando desde el punto de vista de la promoción de la salud y la prevención, porque se incrementa el grado de discapacidad de 5 en 5 años y incluso la adherencia a los tratamientos médicos relacionados con la prevención de enfermedades cardiovasculares, como puede ser el exceso de colesterol, la dislipemia, la inactividad física, todos estos aspectos de control adecuado de la hipertensión arterial. Bueno, pues es curioso porque según aumenta la edad, así aumenta el grado de discapacidad, con lo cual no solo vamos a tener enfermedades crónicas prevalentes de causa de mortalidad, que es de lo que se muere hoy día, sino que vamos a tener más morbilidad, o sea, mayor número de personas con enfermedades con discapacidad. Y este sí que es un elemento muy difícil de contrarrestar y que sí puede poner en peligro lo que es la financiación de la salud pública, de la sanidad pública. Pero se puede evitar, entonces no es lógico de que no se adopten las medidas oportunas para ello. Pudiéndose evitar y ahorrar y mejorar la calidad de vida de todos. Porque exacto. No exige tampoco ningún tipo de inversión
ni ningún medio especial. O sea que hoy día hacer actividad física es caminar y a su vez acompañado de fortalecimiento muscular 2 o 3 veces al día. Basta con pillar 2 botellas de agua, esto de 1,5 litros y hacer ejercicio. O sea, fortalecimiento muscular. También para los mayores para evitar la osteopenia y demás. ¿No? Pero está clarísimo de que es muy barato, de que no requiere, simplemente lo único que requiere es que hemos estado diseñados hemos nacido ya para caminar y si no, pues tendríamos con toda seguridad, la naturaleza hubiera buscado otras opciones. Pero ese es uno de los motivos, no solo desplazarnos y tener movilidad, sino también preservarnos de la enfermedad. Cambio radicalmente de asunto porque tenemos que terminar este espacio abierto, pero me gustaría preguntarte, tratar el tema de Rafael Pillado, que anunciaba que después de años él luchando por sus compañeros, anunciaba que él se había visto afectado por el amianto. ¿Qué opina? Es una persona con la que tengo amistad y también he acudido a este, hubo ahí un debate donde también me fui invitado para hablar un poco de la historia de la asociación del amianto local, ¿no? Agavida, y la verdad es que es cierto que han sido todo tropiezos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? De que una vez que una persona, en este caso en el ámbito naval, ha estado expuesta al amianto, a las fibras de amianto, las ha inhalado, pueden pasar 25, 30, 50 años hasta que aparezca la enfermedad. Y en este caso, pues, él mismo lo ha anunciado, es un tumor pleural maligno y que, bueno, realmente suelen tener consecuencias funestas y él con mucha dignidad está defendiendo lo que en sí son derechos. Ahora se ha aprobado legalmente también algo que veníamos solicitando. Nosotros, tanto Rafael como yo, fuimos de los fundadores de Agavida y realmente, bueno, luchando para que existiese un fondo de indemnización que existe desde hace 30 años en Francia y en otros países y que ahora ya se ha aprobado, pero que está pendiente de los fondos adecuados para que no tenga que estar peregrinando en los juzgados la persona o sus familias para obtener los derechos y las indemnizaciones que realmente, bueno, pues la ley en este caso pues establece, ¿no? Yo creo que se ha engañado a la población laboral, no se le ha dicho la verdad, a pesar de esto es una gran polémica, pero es así, si no, no tendrían por qué estar falleciendo las personas. Y ese envenenamiento de la población laboral realmente ha llevado, pues, como es el caso de Rafael, pues a tener esta enfermedad. La verdad es que cuando empezamos en este tema, a mí me ocurrió que yo estaba trabajando con pacientes que habían trabajado en obras civiles en los túneles de la Graña, de lo que era el polvorín, ¿no? Donde se guardaba y se cubría con amianto lo que eran los túneles, ¿no? Y acabaron todos enfermos de asbestosis, que había muy poca asbestosis reconocida en aquel momento, que es en este caso la fibrosis pulmonar del pulmón, ¿no? Que es una enfermedad también que conlleva un problema respiratorio grave. Entonces, bueno, pues de aquellos tiempos, de los años 90, 80 y pico, 90, pues curiosamente empezamos ya a observar de que había enfermedades que no tenían nada que ver, no era silicosis y que tenía que ver con la exposición al amianto. Incluso el elevado número de casos de cáncer que había en la zona tenían relación directa con la exposición al amianto, sobre todo el cáncer de pulmón y otros que ya se han reconocido como el cáncer de laringe, esofágico, o sea que realmente cada vez, ahora ya se habla del cáncer de páncreas, o sea, poco a poco se va demostrando de que el amianto es un carcinógeno tipo 1 para humanos, el máximo productor de cáncer y realmente, bueno, pues están pagando las consecuencias personas a las que no se les ha advertido de lo que ocurría y que no se adoptaban las medidas oportunas. Con lo cual, bueno, pues esperemos que
Que no haya muchos más casos. Que no casos. haya muchos más, aunque va a quedar hasta el 2030, yo creo que aún vamos a tener estas noticias. Tenemos un problema que es el amianto construido, el de fibrocemento, y sobre todo pues la cantidad de casas, pues, basta con ver Ferrol, que es el tema de la uralita antigua, que el 30% es amianto. La vida útil es de 25 años, 25-30 años, ya ha sido superada. Sobre todo era antes las edificaciones de antes de los años 70 del siglo pasado, y estamos viéndolo, y bueno, tenemos el caso del cuartel Sánchez Aguilera, que aquello es impresionante, ¿no? La cantidad de uralita de ese tiempo, y muchas viviendas que padecen este problema. Una situación que asusta viendo y teniendo antecedentes y sabiendo lo que sucede. Pero nada, esperemos que se vayan tomando medidas. Carlos Piñeiro, muchísimas gracias, como siempre, por tenerte hoy en Espacio Abierto. Gracias por venir. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.